Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. El proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza, les da la bienvenida a este nuestro quinto y último encuentro del ciclo de webinars, diálogos sobre innovación social para ONGs y redes de ONGs bolivianas, coorganizado con Futura Lab. Como nuestros últimos espacios también de webinars, este tendrá una modalidad de presentación, donde nuestro panelista nos va a hablar sobre el tema de innovación y movilización de recursos. Y les vamos a pedirlas y los invitamos a ir planteando sus dudas y comentarios en nuestro chat durante la presentación para que luego de la misma podamos responderlas. Les solicitamos también que durante la presentación puedan mantener sus micrófonos en silencio y de ser posible sus cámaras encendidas para estar más conectados y conectadas. Dándoles esta bienvenida, le paso la palabra a Silvia Salinas, directora estratégica de Futura Lab. Gracias, Belén. Muy buenas tardes, casi buenas noches a todas y todos. Pues como ya decía Belén, hoy culminamos con este quinto webinar, este primer ciclo de intercambios, de aprendizaje y de conocimientos del DAC, que ha sido un placer poder coorganizar, apoyar desde Futura Lab. Hemos hecho un recorrido que empezó por Chile, luego nos fuimos a Finlandia, volvimos a Perú y volvimos a cruzar el Atlántico a España y hoy volvemos a casa. Hoy tengo el honor y el gusto especial de presentar a un gran profesional boliviano, a Yesid Alejandro Arce Vargas Magne, que ha nacido en La Paz. Es papá de Luciana y Carolina, que estaban por ahí dando vueltas también. Eligió la carrera de Ingeniería Comercial y durante más de 8 años acumuló experiencia en la movilización de recursos para causas sociales, lo que lo acercó a diferentes e innovadores modelos de gestión. Asumió cargos directivos y estratégicos que lo motivaron a investigar y autoformarse en nuevas tendencias como la economía del comportamiento. Scrum Master y profesional certificado en Design Thinking, se define como una persona apasionada por la innovación, el desarrollo y la profesionalización del fundraising. Bienvenido, Yesid, y un gusto tenerte hoy entre nosotras y nosotros. Gracias, Silvia. Bueno, encantado de estar aquí. Un saludo a todos. Y bueno, espero que la presentación les guste, los motive y salgamos muy contentos de esta noche. Ok, entonces, ahora sí comenzamos. Denme un segundito, por favor. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, se ve perfecto, Yesid. Ya, perfecto, súper. Entonces, buenísimo, mil gracias. Yo feliz, emocionado de estar aquí esta noche. Como les decía, voy a mostrarles otra cara de lo que es la movilización, específicamente lo que es el fundraising y la innovación, ¿no? Y todo, y ojalá queden, decía, emocionados, maravillados, como cuando yo preparaba mi presentación y veía todo lo nuevo que hay, que incluso nos falta un montón de cosas por hacer, pero bueno, esperemos que les guste la presentación y como decían, cualquier duda me la van escribiendo en el chat y al final de la presentación los vamos resolviendo, ¿ok? A ver. Ya, perfecto. Entonces, primero partamos de definir la movilización de recursos, que había esta definición que me gustaba mucho, que justamente es el proceso que implica diálogo, participación y confianza para gestionar recursos, ¿no? Financieros y no financieros y alcanzar un objetivo de desarrollo. Y eso está bien enmarcado en el ODS número 17, que justamente tiene que ver con alianzas para lograr los objetivos. Y dentro de esto están las metas. Y dentro de las metas hablamos de fortalecer la movilización de recursos tanto interna y externa, ¿no? Así que es un tema totalmente vigente y en especial ahora, ¿no? El tema de generar alianzas para lograr nuestros objetivos es clave y dentro de eso, obviamente, movilizar recursos. Y cuando hablamos de movilización de recursos y sus fuentes, tenemos todas estas normalmente, ¿no? Hablamos de cooperación, del gobierno, de fundaciones, hablamos de empresas, de donantes individuales, ¿no? De individuos, de emprendimientos sociales,
rendimientos, ¿no? Que los otro día conocí una ONG que tiene unas inversiones buenísimas, le da unos rendimientos bastante altos y otras actividades, ¿no? Pero normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que las organizaciones, ¿no? De la sociedad civil, normalmente, o las más pequeñas, digamos, están enfocadas principalmente a lo que es cooperación, ¿no? Y normalmente el foco está ahí. Y obviamente por muchas razones todavía no hacen el resto, ¿no? Entonces justamente la invitación de esta charla es para ver el resto de opciones que hay ahorita en el mundo y cómo está yendo, los cambios que están habiendo, las tendencias que están habiendo, ¿no? Y cómo está evolucionando el tema del fundraising, ¿ok? Entonces mi invitación en este caso va a ser a ver las otras áreas, que las llamamos justamente fundraising, que tienen que ver con fuentes de financiamiento privadas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la situación actual del fundraising, no? Actualmente, el fundraising está basado en un modelo de mejores prácticas, ¿no? Lo que le funciona a la organización A, entonces yo lo copio, lo adapto, ¿no? Y lo hago y lo hace la organización B, ¿no? Más o menos funciona así ahorita, ¿no? O incluso dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Hay una oficina de otro país que ha hecho esto, bueno, entonces yo agarro, le pido, lo copio, lo adapto y lo hago, ¿no? Pero nunca nos hemos preguntado más a fondo, o sea, más allá de copiar las buenas prácticas, nunca nos preguntamos por qué las personas realmente donan a una causa y a otra no, ¿no? ¿Por qué las personas responden mejor a ciertas imágenes que a otras, ¿no? O por qué las personas se conectan mejor a un speech en concreto que a otros, ¿no? Entonces, decíamos, la situación actual es que el fundraising en general está basado en modelos el modelo, digo, de mejores prácticas. Y segundo, que todavía existen costos muy altos que solamente permite a las grandes organizaciones entrar a estas nuevas áreas, ¿no? Como donantes individuales, tienes que tener un presupuesto, digamos, relativamente grande para tener otra agencia, ¿no? Interna o externa. Entonces vamos a ir viendo cómo esto está cambiando ahora con el tema de la tecnología, ¿ok? Entonces, y desde hace más o menos unos 3 años, 4 años tal vez, ya se va hablando bastante de esta transición, ¿no? Hablamos del arte de captar fondos, que justamente ahí tengo un libro de fundraising que habla que es el arte, ¿no? Y que se basa en un conocimiento empírico y cómo ahorita yo creo que estamos en una transición a lo que es la ciencia de captar fondos, ¿no? Que es algo mucho más científico y como vamos a ver más adelante. Ya no solamente es esta imagen me gusta porque está bien bonita, para un niño bien bonito y la pongo, ¿no? Ya más adelante vamos a ver, hay una explicación de por qué ciertas imágenes tienen mejor impacto, ¿no? Entonces ya hay todo y se basa en un conocimiento científico, ¿ok? Entonces, antes de hablar de las tendencias, vamos a hablar de los cambios que existen en el mercado, ¿ok? Entonces, empezamos con el tema de la conectividad, ¿no? La conectividad ha sido el factor que más ha cambiado las reglas del juego en la historia, pero cambió así totalmente, ¿no? Y específicamente, digamos, en el tema del fundraising, hay una reducción significativa del coste de la interacción, ¿no? Ahora es mucho más fácil, ¿no? Tener esta interacción con nuestros donantes, futuros donantes, con nuestros propios colaboradores a un menor costo, ¿no? Lo que la conectividad también nos permite es tener un alcance masivo, mucho más grande, pero con una comunicación personalizada, ¿no? Esa es una diferencia que vamos a ver ahora. No solamente es, si bien tengo un alcance, ahora lo que nos permite es que yo puedo tener una comunicación individual incluso, ¿no? Yo puedo saber qué le gusta a persona, qué no le gusta, y puedo definir qué mensaje le voy a enviar a él, al A o al B, ¿no? Y segundo, que disminuye las barreras de entrada, totalmente, ¿no? En el tema de fundraising, en el tema de empresas, ¿no? El acceder a esta tecnología, la conectividad, de hecho que permite disminuir estas barreras de entrada, ¿ok? Entonces, y aquí tenemos un ejemplo, normalmente el COVID como acelerador de la digitalización, ¿no? Y aquí había un gráfico bien interesante que durante el COVID el año pasado, especialmente durante la cuarentena, todos hemos empezado a hacer compras online, ¿no? El que tal, el Hipermaxi que tenía, hemos empezado a pedir más comida, ¿no? Por delivery, hemos empezado a utilizar más lo que es la banca digital, ¿no? La billetera móvil no tanto, hemos empezado a tener reuniones online como estas, montón, ¿no?
pero un montón. Tal vez hace un año atrás el Zoom no era tan conocido para todos, pero ahora, como vamos a ver en el gráfico de abajo, es la quinta aplicación que todo el mundo tiene en su celular, ¿no? Empezamos a consumir contenidos como Netflix, ¿no? O Amazon Prime o Disney, que ahora está de moda. Muchos de nosotros hemos empezado a hacer estudios online, ¿no? Que justamente fue el año pasado donde me certifiqué como Scrum Master y Profesional Design Thinking, ¿no? Hay lo que es la telesalud, ¿no? Empezamos a ver o más el tema de los juegos online, ¿no? Hacer actividades como meditación, ¿no? O yoga online, incluso turismo virtual. El año pasado tuvimos en la oficina una visita guiada virtual al edificio de Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? Entonces, más o menos esto cómo ha sido cambiando y realmente el COVID ha acelerado esta digitalización, ¿no? Y aquí había unos estudios que lo hizo Captura Consulting, ¿no? Que justamente el año pasado, en noviembre del año pasado, donde decía qué medios de comunicación son los que más consumes durante la semana, y 98% es internet, ¿no? El año pasado todo el mundo atento a saber cuántos eran los casos, ¿no? Y mandaban qué es lo que tienes que hacer para contagiarte o no. Entonces empezamos a consumir más, ¿no? Aquí hay otra pregunta que era de junio del año pasado, que ¿cuál es el medio de tu preferencia para pedir comida a domicilio, ¿no? Y por las condiciones que estábamos viviendo, 64% por aplicaciones, ¿no? Que tal vez hace unos meses atrás no era tan común, ¿no? Y por último decíamos, ¿qué aplicaciones tienes instaladas en tu teléfono celular? Obviamente Facebook, WhatsApp, pero si se dan cuenta, ¿no? La sexta aplicación es Zoom, ¿no? Por encima a veces de Instagram, de Netflix, ¿no? 26% de la gente encuestada tiene pedidos ya. Pues más o menos aquí la idea de esta presentación es que se vayan dando cuenta cómo está cambiando, ¿no? Y realmente el COVID ha servido para acelerar esta conectividad entre nosotros. Otro de los cambios, aparte de la conectividad, ¿no? Que existe, empezamos a pasar de lo exclusivo a lo inclusivo, ¿no? Es decir, productos y servicios que antes que se consideraban exclusivos, ahora están disponibles de forma masiva, ¿no? Es decir, aquí tenemos este auto eléctrico Quantum que está a 5,500. Eventualmente, antes comprarse un auto 0 kilómetros era muchísimo más caro, ¿no? En cambio, ahora muchos productos ya están disponibles, ¿no? De manera mucho más inclusiva, ¿no? El acceso a la información ahora es mucho más rápida, ¿no? Las redes sociales han redefinido la manera en la que interactuamos unos con otros, ¿no? Sin ningún tipo de fronteras geográficas, ¿no? Ni límite demográfico. Otro cambio, pasamos de lo vertical a lo horizontal, ¿no? El flujo de la innovación, que en un momento era vertical, es decir, de las empresas hacia el mercado, ahora la innovación es horizontal, ¿no? El mercado proporciona las ideas y las empresas las comercializan, ¿no? Pues muchas empresas ya entienden este modelo de cómo funciona el tema de innovación, y muchas veces como Procter & Gamble entiende, y la innovación viene de afuera, ¿no? De la empresa, y la empresa obviamente la adapta y con su conocimiento vuelve a sacar algo, ¿no? Aquí está justo mi hijita que hablábamos hace rato, que es Carolina. Y entonces, ese es uno de los cambios, ¿no? El concepto de confianza del cliente ya no es vertical, sino horizontal, ¿no? En el pasado, fácilmente se podía influir en los clientes a través de campañas de marketing, ¿no? Pero ahora los consumidores seguían más por el factor F, ¿no? No sé, escuchar que con family, friends, Facebook fans, followers, ¿no? Entonces, hay un cambio total, ¿no? Lo que decía, de pasar de lo vertical a lo horizontal. Otro cambio que hay en los mercados en general, ¿no? Es que pasamos de lo individual a lo social, ¿no? Debido al nivel de conectividad en el contexto, el factor de aprobación social cada vez está cobrando mayor peso, ¿no? Los consumidores cada vez tienen más en cuenta la opinión de los demás. Es decir, antes de que yo pueda comprar algo, no sé si les pasa, pero normalmente averiguas en internet, ¿no? Si hay opiniones favorables o no, ¿no? Comparto opiniones, voy a un restaurante y me sale si quiero calificar ese restaurante, si quiero dejar una opinión. Entonces empezamos de lo individual a lo social, ¿no? Y empezamos a tomar más atención a la opinión, ¿no? Del resto de las personas. Y este es uno de los cambios que más me interesa, ¿no? Que
que eventualmente también va a cambiar bastante el tema del fundraising, ¿no? Que es la evolución de la confianza, ¿no? No sé cuántos de ustedes han sido alguna vez anfitriones o huéspedes en Airbnb, ¿no? Airbnb, Uber, hay otra BlaBlaCar, ¿no? Son ejemplos de cómo la confianza ha ido evolucionando, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Durante muchos años atrás, más o menos por el siglo XIX, ¿no? 18, la confianza era local, es decir, yo conocía a alguien de mi localidad, ¿no? Y podía irle a prestar, a pedirle plata, esa persona me conocía, y si confiaba en mí, me podía prestar, ¿no? Entonces la confianza era 1 a 1. Pero después con el tiempo, las personas ya pasan a vivir a ciudades mucho más grandes, ¿no? Mucho más ocupadas, y ahí la evolución, ¿no? De la confianza ya es a una confianza institucional, es decir, ya empezamos a confiar en los bancos, empezamos a hablar de contratos, de seguros, ¿no? Aunque el banco no nos conozca personalmente, pero ya pasa la confianza a una institución como tal, ¿no? Pero las instituciones empiezan a tener muchos problemas, ¿no? Como el tema de Panama Papers, ¿no? Y ejemplos como esos, y la gente, y ahora en la era digital, empieza a desconfiar de las instituciones, ¿no? Y el siguiente nivel de esta evolución de la confianza es una confianza distributiva, ¿no? Es decir, yo confío cuando entro a Airbnb de que alguien, el hospedaje es tal cual la foto que tiene, ¿no? Confío que está en las condiciones, la otra persona igual, confío en que la persona que va a venir, ¿no? Va a tratar bien el lugar que le estoy dando, etcétera, ¿no? Y aquí hay un ejemplo bien interesante, es cuando tú vas a un hotel, normalmente puedes dejar las toallas tiradas o eventualmente la cama sin tender y te vas, ¿no? Pero en un hotel, pero cuando vas a un Airbnb, normalmente no haces eso, ¿no? Siempre te cuidas un poquito, ¿no? Dejas la toalla bien colgadita, eventualmente tal vez tendrás la cama y dejas un poco el departamento medio limpio. ¿Por qué? Porque ahí está en juego la confianza que puedan tener, ¿no? Las personas. Entonces, es algo bien interesante. Ya han debido escuchar miles de veces en talleres que hablan, ¿no? Que Airbnb es la cadena de hoteles más grande del mundo y no tiene ni un solo hotel, ¿no? O Uber es la compañía más grande de taxis, no tiene un solo taxi. Entonces, ahí nosotros soñamos en el equipo, ¿no? UNICEF, y decimos, ojalá UNICEF un día sea la organización que más dinero recauda, más fondos recauda y no tenga ni un solo phaser, ¿no? Más o menos que va en este modelo que después les puedo contar. Entonces, esos son un poco los cambios que hay en los mercados, que nos va a ayudar a entender un poco hacia dónde va, ¿no? Y que va a tener sentido lo que les voy a explicar adelante. Y ahora sí empezamos a hablar de las principales tendencias en el fundraising, ¿ok? La primera, ¿no? Y que está bastante fuerte es del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que en realidad es que funciona combinando grandes cantidades de datos, ¿no? Con procesamiento rápido e iterativo y algoritmos inteligentes, ¿no? Permitiendo que el software aprenda automáticamente algunos patrones o características. Es decir, Google ya lo utiliza ahorita, ¿no? Tú pones una palabra o empiezas con la A y rápidamente te empieza a mostrar o sugerir algunas palabras en base a lo que tú has buscado anteriormente. Lo mismo pasa con Amazon, no sé si han comprado recientemente, pero tú buscas algo y sabes cuáles son las últimas búsquedas que has hecho y te empieza a sugerir. O lo mismo Uber, digamos, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo se aplica en el fundraising? Aquí hay una empresa, ¿no? Que se llama GiveRank, que identifica un problema. ¿Cuál es el problema? Que la baja tasa de conversión de leads a donantes recurrentes. Aquí no sé si todo el mundo sabe lo que es un lead, pero básicamente es un lead es el contacto de una persona que eventualmente puede estar interesada en algo de tu organización. Es decir, ¿no? Un ejemplo concreto. Yo lanzo una guía sobre el cuidado de los niños en tiempo de la pandemia, ¿no? Por digital. Entonces, a las personas les interesa ese contenido y antes de bajárselo, tú les pides sus datos, ¿no? Les pides que te ponga su nombre, su teléfono y su correo. Ese es un lead, ¿no? Una persona que de alguna manera esté interesada en algo en tu organización. Y es una estrategia, cuando hablamos del fundraising, es una estrategia. Tú empiezas a generar la mayor cantidad de leads, ¿no? Es decir, de contactos de personas que de algo están interesadas en tu organización, y ahí hay un trabajo, ¿no? Hay un trabajo de por medio hasta que en algún momento
tú le puedas pedir a que se convierta en donantes, ¿ok? Más o menos como que esa es la explicación. Entonces, normalmente el problema es que cuando tú puedes generar bastantes leads, depende mucho de la calidad. Y ese es uno de los problemas. Que de todos los leads que has generado, a veces la tasa, ¿no?, de los cuales se han convertido en donantes recurrentes es muy baja, ¿no? Y también hay otro problema que esta empresa ha identificado, que es el problema del estrés al acudir a los clientes potenciales que aún no están listos para donar, ¿no? Es decir, si tú lo llamas a una persona que se ha descargado una guía al día siguiente y lo invitas, mire, y le hablas de toda organización y queremos invitarla a que se convierta en un donante, eventualmente esa persona podría percibir, ¿no?, que esa solicitud de donación es como insistente, agresiva, o te digan, la verdad que yo no quería que me llame, solamente quería descargarla, ¿no? Entonces, esta empresa identifica este problema y ¿cuál es la solución? Que esta GiveRank desarrolla un algoritmo, ¿no?, que es el resultado de varios años de experiencia, en base a un modelo predictivo, ¿no?, específicamente para organizaciones sin fines de lucro. Y utilizando la inteligencia artificial, ¿no?, aumenta la conversión de clientes potenciales a donantes, es decir, analiza el comportamiento en línea que tiene esta persona y claramente te puede predecir cuáles tienen mayor probabilidad de convertirse en donantes. Entonces, eso es fascinante porque primero a la organización le baja los costos, es decir, si tengo una base de datos de 1000 leads y con estos algoritmos, te puedes decir, de estos 1000 leads, los que creemos que sí tienen un perfil y tienen mayor probabilidad de convertirse en donantes son estos 100. Y tú atacas, ¿no?, con un mensaje específico. Y a los que te dicen que no o todavía están en un nivel medio, que implica que hay que trabajarlos más, ¿no?, que hay que mandar estos mensajes. Entonces, la inteligencia artificial ya se está usando ahorita en el tema de fundraising y este es un ejemplo, ¿no? Y esta empresa, ¿no?, ha sido uno de los finalistas en un concurso que les voy a explicar más adelante que ha sido a nivel mundial, ¿no? Otro tema, otra de las principales tendencias en el tema del fundraising es la gamificación, ¿no? Y básicamente es el uso de principios lúdicos en contextos ajenos al juego y se constituye como una herramienta para fomentar la participación e implicación de los consumidores donantes, ¿no? Aquí hay un ejemplo bien interesante. En abril de este año, Médicos Sin Fronteras lanza un juego que se llama Alerta Epidemias, Ébola, ¿no?, que le permite a la persona vivir en primera persona como la respuesta ante un brote de esta enfermedad, ¿no? Entonces el juego consiste en un conjunto de desafíos en forma de acertijos, enigmas y pruebas lógicas, ¿no?, que se pueden, que lo puedes hacer en tu teléfono inteligente, su tableta, tu ordenador, de manera individual o grupal, ¿no? Entonces es buenísimo. Imagínense que una organización haga lo mismo de cómo es atender, digamos, o cómo es el proceso, qué es lo que un colaborador vive, ¿no?, al trabajar con niños, digamos, en situación de calle, ¿no? Es buenísimo para que la persona empiece a tener, comprenda la problemática en primera persona, entienda el gran trabajo que se hace, y a partir de ahí obviamente puede venir el tema de donación, ¿no? UNICEF Panamá el año pasado ha hecho Twitch Chela, ¿no?, que por 73 horas en vivo de streaming, no sé si conocen esta plataforma Twitch, que es como YouTube, pero para los gamers, donde todo el rato es una plataforma de streaming. Entonces tú entras a esta plataforma y puedes ver a los gamers más famosos jugando en vivo, ¿no? Y los vas siguiendo. Entonces, esta campaña consistía en eso, que han hecho alianzas con los 5 gamers más famosos, ¿no?, de Panamá, y cada uno estaba en esta plataforma jugando, digamos, por 5 horas, y durante jugaba todo el rato decía, mira, UNICEF hace esto, aquí está el link, te dejo, ¿no? Y ha sido una campaña bastante exitosa, ¿no? Y por más que pensemos que tal vez en Bolivia no hay mucho, o son de pequeñas edades los que están en este tema, tiene un potencial gigante, ¿no? Aquí hay un ejemplo de UNICEF España, que justamente hace una alianza, ¿no?, con Ego Games, justamente para recaudar fondos. Y la plata son millones de dólares que se mueven a través de este tipo de plataformas o juegos, ¿no? Entonces, una aplicación, digo, es una tendencia que ya está ahorita cerca en el tema del fundraising. Tenemos otro que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y la aplicación más extendida para esto son los chatbots, no sé si han escuchado, ¿no? Pero
no solamente se utiliza para el mantenimiento, sino para la venta o la captación como tal, ¿no? Y obviamente lo que te permite reducir costos totalmente, ya sean de llamadas entrantes, lo que es telemarketing salientes, ¿no? Aquí hay un ejemplo que también ha sido de los finalistas de este concurso a nivel mundial, ¿no? De fundraising, que justamente utiliza lo que es el Facebook Messenger, ¿no? Combinado con chatbots y obviamente la participación humana. ¿Y qué es lo que hace eso? Que como la gente naturalmente ya está en Facebook, ¿no? Ahí a través de ads tú los puedes guiar a que entren al Messenger, empieza a escribir y con los chatbots te empieza a hablar el chatbot, más o menos te hace un perfilamiento, ¿no? De voz y dependiendo de cómo te califique, te puede pasar inmediatamente a un humano, ¿no? A un captador y que es donde termina el proceso de donación, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo boliviano que es buenísimo, no es un tema para fundraising, es una plataforma de pagos. No sé si han escuchado esto de Luca. Yo he comprado mi SOAT este año por ahí, que es buenísimo, ¿no? Entras al chat, le escribes por WhatsApp, te empieza a pedir tu nombre, cuál es tu número de tu placa, ¿no? Consulta con la base de datos, te devuelve cuánto es el monto que tú tienes que pagar, ¿no? Se abre una página y con tu tarjeta de crédito o débito podías pagar. Y todo con chatbots, nada más. Entonces imagínense lo que reduce el costo y a la gran cantidad de personas que tú puedes llegar, ¿no? Entonces es algo que ya está en Bolivia incluso, y es algo que nosotros también vamos a ir por ahí como una nueva forma de método de pago, ¿no? Para las personas, o el proceso de cómo pueden hacerse donantes. Estas son las tendencias, les digo que ya están, muchas organizaciones ya la están utilizando ahorita, ¿no? Y hay un cambio también bastante interesante en esto de que les decía que pasamos del arte a la ciencia de recaudar fondos, ¿no? Y un tema aquí fundamental, principal, es que ahora el donante en el centro. Y empezamos a entender y descifrar comportamientos de los donantes. Es lo que les decía un principio, no sé si se acuerdan, ¿no? Es por qué una persona dona, ¿no? ¿Por qué una imagen tiene mejores resultados? ¿Por qué un speech tiene mejores resultados? ¿No? Y esto se explica, ¿no? Y han debido escuchar con la economía del comportamiento, ¿no? Hay Richard Thaler, no sé si han debido escuchar o han leído, Premio Nobel 2017, y empieza a descifrar, ¿no? Cómo es el proceso de toma de decisiones de las personas, ¿no? Y en resumen, ¿no? Aquí se lo resumo bien rapidito, dice que las personas tenemos dos sistemas de pensamiento, ¿no? Un sistema que es rápido, intuitivo, emocional, que es el piloto automático, y el otro sistema que es lento, reflexivo, ¿no? Y utiliza para decisiones racionales, ¿no? Entonces, de 11 millones de bits de información que ingresan a nuestro cerebro cada segundo, solo 40 se procesa con nuestro cerebro consciente. Entonces, imagínense, el resto estamos con el sistema número uno que es rápido, intuitivo. Entonces, cuando tú vas a hablar, te acercas a una persona, llamas a una persona, ¿no? Sacas tu publicidad por digital, invitando a la gente que sea donante, y si entiendes esto, que antes las personas están con sistema 1, sería mucho más fácil, ¿no? De una mayor conversión a donantes. Entonces, es bien interesante. Y la economía del comportamiento básicamente estudia eso y cómo puede más o menos guiar, ¿no? O inducir a ciertas, a ciertos comportamientos a las personas, pero sin quitar la libertad de elegir. Es decir, igual le pones las mismas opciones a las personas, lo único que varía es la forma en cómo presentas la información, nada más, ¿ok? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos las personas, preferencias, creencias, procesamiento de la información, y ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos, ¿no? Aquí hablamos, digamos, uno de los temas es el encuadre, que en resumen es cambiar la forma en cómo se presenta la información sin cambiar en sí la información, ¿no? Y aquí tienes un ejemplo, ¿no? De una membresía de un gimnasio que dice por solo $350 por año, ¿no? Pero entendiendo que si encuadras mejor y presentas la información de diferente manera, tú puedes poner, ¿no? Que puedes tener una membresía, un gimnasio, por menos de $1 al día, ¿no? Entonces ahí es totalmente diferente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, UNICEF Bélgica, aumentar un 25%, ¿no? El valor medio de su donación mediante el uso de un script, de un speech, ¿no? Estructurado en torno a un valor diario. En vez de decirte ¿qué le parece si puedo donar 50 euros mensuales, ¿no? Te lo pongo a
con $1 diario usted puede ayudar a muchos niños y niñas, ¿no? Entonces, entendiendo cómo funciona el cerebro, podemos presentar la información de manera de tener mejores resultados, ¿no? Este es el priming, que la verdad que no sé cómo lo traducimos en español, pero es una forma de dirigir la atención de la audiencia a un tema específico, a un ángulo específico o a un elemento, ¿no?, de un tema, con el fin de aumentar su receptividad. Entonces aquí hablamos de una pantalla negra, hablamos de una imagen y una pantalla negra que son con dos preguntas. Tan sencillo como esto, aquí no hay mayor ciencia, pero entendiendo de cómo tú puedes dirigir a que haya la atención de una persona, ¿no? Puedes tener mejores resultados en tus campañas de fundraising, ¿no? Hablamos sobre el anclaje, ¿no? Otro ejemplo, el anclaje es el proceso por el cual usamos un número para influir la reacción de nuestra audiencia a números posteriores, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Steve Jobs, donde dice que estamos anunciando el iPad, ¿no? Y que esta vez no va a comenzar en 999, ¿no? Sino en 499. Entonces, al tener ya una referencia de un valor mayor, tú crees que el precio está buenísimo, ¿no? Aquí pasa lo mismo con el tema de donación. Es decir, si yo tuviera, mi organización empieza a recaudar fondos, ¿no? Y les pongo 3 opciones a las personas. Tú puedes donarse una donación de 10, 15 o 20 bolivianos. Entonces, si empezamos a entender cómo funciona el cerebro y entendemos esta heurística, que es el anclaje, ¿no? Entonces, yo puedo cambiar la forma en cómo voy a presentar esa información. Entonces, yo puedo decir a las personas, ¿no?, en mi formulario, en mi página web, tú puedes donar 10, 15 u 80 bolivianos, ¿no? Los 80 bolivianos de por sí es un número muy alto, entonces digo, posible que done 80 y me voy al 15, ¿no? Entonces, son formas bastante interesantes de cómo tú puedes aportar. En la primera opción de 10, 15 y 20, normalmente las personas se van al 10. En la segunda opción, como yo presenté un número bastante grande, las personas automáticamente se van al segundo, que es el 15 bolivianos. De esa manera he aumentado mi aporte promedio, ¿no? Entonces, es bastante interesante y si se dan cuenta, aquí ya deja de ser un arte, implica entender mejor la forma como las personas se comportan, cómo consumen, ¿no? Y a partir de ahí yo empiezo a presentar la información de manera diferente, pero acuérdense, sin quitar la libertad de elegir a las personas, ¿ok? Y terminamos con esta, que es la paradoja de la elección, ¿no? Y básicamente dice que tener una opción es un motivo muy fuerte porque nos da la sensación de control, ¿no? Que es un impulsor básico del comportamiento. Pero si tenemos muchas opciones, es una carga adicional para nuestro cerebro, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Oxfam, que la primera página, ¿no? Tenemos 2 opciones para ayudar, esta que está medio en rojo y en verde, ¿no? Y hacen una prueba, ¿no? Y aquí en esta segunda prueba tenemos 6 formas de cómo tú puedes ayudar. Y hacen una tercera prueba donde tú tienes 12 formas de ayudar. Entonces, claramente, entendiendo que esta paradoja de la elección, ¿no? Y que mientras más opciones tienes, es una carga mucho mayor para nuestro cerebro, la que mejor resultados tiene es siempre la primera opción, ¿no? Entonces, es decir, eso te da una guía total de cómo tienes que comunicarte con las personas, ¿no? Mientras más limpia, mientras menos opciones tenga la persona, va a ser mucho más fácil que pueda seleccionar y escoger, ¿ok? Entonces, estas son como que las tendencias y esto es cómo empezamos a entender el comportamiento de las personas a partir de la economía del comportamiento, ¿no? Ya hablando, digamos, del tema de innovación, aquí les presentamos algunos marcos de trabajo que nosotros ya estamos implementando, ¿no? No sé si han escuchado de las metodologías ágiles, ¿no? Que es una forma justamente de abordar, donde hablamos de equipos descentralizados, ¿no? Autoorganizados, que son adaptativos en realidad, a diferencia de otras formas de trabajo. Y aquí hablamos de lo que es el Agile Fundraising, ¿no? Ya antes solamente era para proyectos, o el Agile empezó todo con lo que es el desarrollo de software, pero ahora ya entra en el fundraising. Es decir, donde yo tengo estos sprints, que son momentos, ¿no? Donde es un momento que tiene una duración específica, corta, y yo hago y entrego un producto específico, ¿no? Es una forma totalmente de trabajar. Es algo que estamos tratando de implementar. No es fácil porque tiene que ver con una cultura, no con una metodología como tal, ¿no? Pero empezamos a hablar del Agile Fundraising, ¿no? Donde empieza a ser mucho más rápido,
con todos los cambios que estamos hablando, entonces es mucho más adaptativo. Estamos hablando de equipos, les decía, descentralizados y autoorganizados. Y hablando de innovación, ¿no? Que también algo que nosotros estamos empezando a utilizar, ¿no? Y una metodología totalmente recomendable, bueno, estoy certificado en esa, es el tema de Design Thinking, ¿no? Donde empiezas en estas 5 etapas, donde empiezas a empatizar, ¿no? Empiezas a definir quién es tu donante, empiezas a armar, a diseñar este buyer persona o el perfil, ¿no? ¿Cómo es esta persona que te va a donar? ¿Qué edad tiene? Normalmente, ¿dónde compra? ¿No? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Es una definición bastante exacta, ¿no? Y le pones un nombre, este es Juan, ¿no? Y este es María. Entonces, empiezas a definir con mucho detalle cómo son tus donantes para después llegar, ¿no? Pues empiezas a definir con los mapas de empatía, ¿no? Empiezas a idear nuevas formas de acercarte, comunicarte, ¿no? De generar esta donación. Bueno, prototipa rapidito, lo testeas y el proceso vuelve a comenzar. Entonces, como se dan cuenta, son procesos muchísimo más ágiles que las organizaciones ahora ya están empezando a tener, ¿no? Y ahora específicamente, ya terminando, si quieren la charla, hablamos de innovación y este es un hito para mí gigante en la historia del fundraising, ¿no? El año pasado, ¿no? Por primera vez en la historia, 14 organizaciones internacionales sin fines de lucro se han unido, ¿no? Para reunir ideas innovadoras y conceptos probados para reimaginar el futuro de la recaudación de fondos, ¿no? Y así garantizar un impacto social mucho más sostenible. Entonces, esto está abierto al público. Hay como 250 ideas y la mayoría están en lo que les he presentado. Y si pueden entrar, ahí está la dirección y si no, se las paso después por el chat. Tú puedes ver, hay un sector que se divide por clústeres. Hay uno que es lo que es la inteligencia artificial, hay lo que es la economía y el comportamiento, ¿no? El tema de comunicación. Entonces, la verdad que es cosas que uno ni pensaría que ahorita podríamos hacer en temas de fundraising, ¿no? Pero toda esta información está abierta. Y la idea es que este año 2021 también va a haber un evento similar a nivel mundial. Entonces, si se dan cuenta, empieza a haber mucha más innovación en el tema específico del fundraising. Aquí ya vamos concluyendo, ¿no? Y estas son algunas conclusiones que hemos sacado. Que la primera dice que los constantes cambios generados por la irrupción de las tecnologías han reconfigurado la forma de cómo nos relacionamos. ¿Se acuerdan que les explicaba de lo vertical a lo horizontal, ¿no? Que cuando yo voy a comprar algo, lo primero que hago, busco en internet, ¿no? Empiezo a ver información, si hay opiniones al respecto de esa empresa, de ese producto, ¿no? Cuando alguien se me acerca en la calle y me habla de una organización, bueno, el rato puedo ver en el celular qué dicen, si es verdad o no, quiero entrar a su página web, quiero conocer sus redes sociales. Entonces, ha cambiado totalmente la forma en cómo nosotros nos relacionamos, ¿no? Los públicos, clientes o donantes se masifican desde la perspectiva de la digitalización, ¿no? En cuanto a la comunicación, pero se personaliza su atención, ¿no? Es un cambio, lo que les contaba, bien importante. Si en las redes sociales nos permite tener un mayor alcance, ahora lo que la gente quiere, los donantes quieren, es que la comunicación sea muchísimo más personalizada. Con todas estas herramientas tú puedes entender qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que le gusta, y obviamente es una forma de fidelización, ¿no? Así como los procesos sociales son dinámicos y en constante cambio, ¿no? Los individuos que protagonizan estos procesos no son estáticos, ¿no? Entonces, por eso es necesario entender al donante desde su contexto, su cultura, su realidad, sus experiencias, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho con lo que hablas de la economía del comportamiento. Ya no es como antes, saco mi formulario, mis campañas, bueno, y a quien le llegue, bienvenido, ¿no? Empieza a entender de por qué, cómo funciona, qué es lo que quiere, ¿no? Otra conclusión que sacamos es justamente mejorar los procesos de fundraising. Suponen lo que les decía, pasar de un conocimiento empírico, es decir, me copio, qué buenísima campaña la que ha hecho esta organización, me la copio, la adapto y la hago, a un conocimiento más científico, ¿no? Que es explicar las dinámicas y las prácticas de las perspectivas científicas, ¿no? Entonces, lo que les decía, ya no es escoger una imagen porque esta me gusta del niño bien bonita, ¿no? Y la pongo, ¿no? Ya no es un decir este speech porque me gusta. Entonces, voy entendiendo de por qué y cada palabra, cada frase que voy a poner tiene una explicación por detrás, ¿no? Y que tiene una intención concreta.
no existe una fórmula repetitiva de lo que es la movilización de recursos, ¿no? Realmente no hay una fórmula de A más B más C, bueno, y esto sirve para todas, ¿no? Pero lo que existe detrás de los éxitos y los fracasos son personas, ¿no? Con las que logramos o no una conexión. Eso, entonces el objetivo cuando hablamos del tema de fundraising, justamente lograr esa conexión, ¿no? Entre la persona y la causa que nosotros estamos representando. Dotarle la de trascendencia al fundraising implica comprenderlo desde su posibilidad de reconexión y conexión con la esencia humana, ¿no? Cuando hablamos del fundraising, y a veces nos olvidamos y nos damos mucho a los números, ¿no? Pero nos olvidamos de esto, que trabajar con la esencia humana, hablamos de valores, ¿no? Como la solidaridad, el altruismo, la colaboración. Es algo que jamás los que trabajan en fundraising tenemos que perder, así jamás, ¿no? Porque si no te empiezas a ir y desviar. Otra conclusión es que la conectividad permite que las ONGs pequeñas ahora puedan realizar diferentes actividades de captación de fondos, hablamos de fundraising de fuentes privadas, de una manera mucho más rápida y menos costosa, ¿no? Es decir, antes tener un equipo de face to face y así interno, o contratarte una agencia muy caro. Ahora tú puedes abrir una página web, ¿no? Donde tú puedes tener tu plataforma o tu pasarela de pagos y empiezas a recibir donaciones. Puede ser campañas digitales que son mucho más baratas, ¿no? O campañas, o utilizar plataformas como el crowdfunding, que antes tal vez no estaban disponibles, o solamente eran para los ONGs que tienen una espalda mucho más grande, ¿no? Y por último, la necesidad de profesionalizar esta área, ¿no? Y ahí con Silvia como una idea igual le dejo, ¿no? Que en otros países normalmente existe la asociación de fundraising, ¿no? Aquí en Bolivia no hay. Ya es una iniciativa que podemos tomar o la pueden liderar ustedes, y aquí tienes no sé cuántas personas, estoy viendo ahorita, 40 personas, que eventualmente estarán dispuestas a ser parte de esto, ¿no? Y justamente el objetivo es empezar a profesionalizar, ¿no? A compartir experiencias y toda esta información que les traigo así súper rapidito. Se supone que con una asociación de fundraising puedes empezar a distribuir este tipo de conocimiento a todas las personas. Ok, bueno, entonces, rapidito, creo que he sido muy rápido. Bueno, me avisan, entonces ahora sí estoy atento a sus preguntas, por favor. Mil gracias, Yesid, excelente. Aquí nos preguntaban en el chat justamente si es que podemos compartir tu presentación, vamos a compartir las otras también. Tú nos dirás si es que podemos enviar a todos tu presentación. Y también aquí un comentario que dice, excelente iniciativa, agruparnos para ver fundraisings. Y bueno, de pronto replicar la iniciativa de hacer un think tank o una experiencia para compartir las ideas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, me hace muchísimo sentido todo lo que has compartido, me imagino que todos estamos como digiriendo también y tratando de conectar, digamos, cómo podemos aplicar las ideas y las iniciativas con nuestras maneras tradicionales, con las características de nuestra organización o nuestra red de organizaciones. Entonces, no sé si tenemos preguntas en el chat, si todavía tenemos un tiempo. ¿Cuáles son algunas, si tienen preguntas, dudas en este momento, comentarios, si les hace sentido, cuáles son sus reacciones y reflexiones en este momento? Bueno, alguien tiene una pregunta, y sí dice, si tú nos puedes guiar, ¿dónde es posible profesionalizarse en fundraising? Sí, hay algunas. El Club del Fundraising lo pueden buscar, que es de Marcelo Piñarra, de Argentina, ¿no? Que normalmente tiene estos cursos, talleres gratuitos, virtuales, ¿no? Que son súper buenos. Y como parte del trabajo que ellos realizan, hay una página que se las puedo pasar después, se llama Change the Game Academy, donde tú puedes tomar algunos cursos básicos del tema de fundraising, ¿no? Y ahí estamos, fundraising, movilización social, comunicación. Entonces, ahí es una buena plataforma donde ustedes pueden empezar a comenzar y a conocer, ¿no? Y seguramente muchas cosas de las que he hablado también están ahí.
Genial, muchísimas gracias. Y hay aquí dos comentarios y pregunta también. Una es de Jacqueline que dice, querido Jessy, ¿tú tienes experiencia con una campaña de fundraising en MailChimp? Y te la comento, te paso la otra más para que ahí puedas responder también. Si tú podrías hacer bueno, primero gracias por la presentación y si podrías hacer un breve análisis de las técnicas utilizadas en el movimiento Bola de Nieve que inició el activista francés Alexis Desart, que ahorró bastantes recursos a municipios en campañas de limpieza y concientización del cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles han sido sus factores de éxito para movilizar, como tú ya empezabas, no solamente dinero, que sí ha ahorrado, como decía, pero también recursos humanos que eran el recurso o el talento fundamental para poder lograr sus objetivos? Sí, claro que sí. Bueno, a ver, Jacqueline, sí, bueno, el MailChimp en realidad, bueno, para los que no han escuchado, solo es una plataforma de mailing, ¿no? Para mandar mail masivo, ¿no? Entonces, nosotros, ven, por experiencia te digo, por lo menos en mi experiencia, la tasa de apertura aquí en Bolivia es muy poca, ¿no? Entonces, el MailChimp, o esto lo que es envíos masivos de mail, no lo utilizamos en sí, que es un canal de captación. Entonces, no lo utilizamos para captación, sino lo utilizamos más para lo que es retención y fidelización, ¿no? Entonces, por lo menos en el contexto boliviano, mi sugerencia sería que hay otras formas mucho más efectivas de captar, ¿no? Más que empezar a mandar correos masivos, ¿no? Ahí tiene lo que es digital, o lo que es un face-to-face, o lo que tiene lo que es telemarketing, ¿no? Entonces, lo que es MailChimp, sí usamos actualmente, sí lo usamos, pero como te digo, es más para campañas de retención, fidelización, y ahora estamos empezando para utilizar lo que es el nurturing, ¿no? Ahí les explico rapidito, porque si no me puedo quedar toda la noche hablando de esto. Cuando tú generas un lead, lo que les decía, ¿no? Es decir, una persona se descargó una guía sobre el buen trato, digamos, ¿no? Entonces, inmediatamente lo que tienes que hacer es nutrir a ese lead, ¿no? Entonces, inmediatamente se descarga la guía y te deja tus datos. Lo que estamos haciendo ahorita, te digo esto, del lead nurturing que se llama, es a través de MailChimp, a los 30 segundos le llega un correo. Y donde en el correo te empieza a contar, ¿no? Qué es lo que hace la organización donde yo trabajo, te puedo contar mi historia de vida, ¿no? Te puedo hacer un clic con un video que es una historia súper buenísima que llega a la parte emocional. Entonces, me dejo entender, es una forma como que para mantener caliente y poco a poco a ese lead le vas contando lo que haces, los resultados que tienes, para después de un tiempo, estamos hablando de días o semanas, recién yo puedo invitarte a hacer un donante, ¿no? Entonces, bajo esa forma hemos utilizado lo que es esta plataforma de mailing masivo, el MailChimp. Luis Fernando, un breve de las técnicas utilizadas en el movimiento de bola de nieve. Sí, aquí hay una diferenciación y puede ser otro taller completo que lo podemos hablar también. Uno es lo que son las campañas de fundraising como tal, y otra es la movilización social, ¿no? Entonces, lo que ha hecho este francés, la verdad, capísimo y creo inspira a otras personas, por eso hay bastantes personas que lo siguen, pero para mí es una campaña de movilización social, no es una campaña de fundraising. Es decir, cuando tú empiezas a mostrar, y hay un video en TED que después se los puedo mandar también, cómo inicias este tema de la movilización social, ¿no? Es alguien que se anima a hacer y empiezas a tener más seguidores, ¿no? Hablas desde la parte emocional, a la gente le gusta, hay una causa, un objetivo concreto. Entonces, eso es una cosa diferente de lo que he hablado de ahora, digamos, del fundraising, de lo que sería esto que tú bien lo explicas ahí, lo que es la movilización social como tal, ¿no? Hay campañas buenísimas, ahí también les puedo contar un ejemplo. Greenpeace fue una de las primeras organizaciones en 2005 más o menos, en utilizar este tipo de movilización social de manera digital, ¿no? Justamente, no sé si era Corea del Norte, Corea del Sur, iba a sesionar el Congreso y iban a tratar la ley esto de matar a las ballenas, ¿no? Entonces Greenpeace sabía, y lo que hizo, y no sé si se acuerdan algunos, era que empezó a repartir de manera digital en todo el mundo donde tú podías apoyar. Y te descargabas en un papelito, ¿no? Donde decía, paren a la matanza de ballenas, que estaba en coreano, lo imprimías y te sacabas una foto y la enviabas, ¿no?
Entonces tuvo millones de seguidores. Bueno, no tiene esto que ver con plata, sino, te digo, una movilización social. Millones. Y lo que hizo Greenpeace ese día, el día que estaba sesionando el Congreso, puso un reflector gigante en el edificio y lo que hizo es exponer todas las fotos de todas las personas del mundo, ¿no? Para contarles de que todo el mundo estaba en contra de eso, ¿no? Entonces, no tiene que ver con plata, pero es un tema de movilización y es un ejemplo buenísimo de cómo han utilizado bien el tema de la tecnología. Súper, mil gracias. Tenemos una pregunta de, de José Luis que pregunta sobre el marco normativo boliviano. ¿Es restrictivo para la movilización de recursos de las ONGs? Y yo quisiera añadir también una pregunta sobre de qué manera todo esto que nos has planteado también reconfigura, digamos, la misma relación tradicional con los donantes. Es decir, no solo estamos hablando de expandir, diversificar las fuentes y las formas, sino también creo que todo esto que nos has venido señalando, la parte de los principios, el tema de de cómo tomamos decisiones, la parte subjetiva y todo esto, y el entender, digamos, científicamente cómo esto funciona, también podemos adaptar, digamos, a todo esto que es nuestra interacción incluso con los donantes tradicionales, porque al final el donante tradicional, más allá de ser una institución, son un cúmulo, un grupo de personas que toma decisiones y que analiza, ¿no? Entonces, tus reacciones al respecto y después tengo otra pregunta más, pero vamos con estas dos, sobre la normativa y sobre el cómo reinventar o repensar también las propias relaciones y gestiones con los donantes tradicionales. Sí, a ver, el marco normativo, en Bolivia no existe una norma específica a lo que es recaudación de fondos. No existe. En otros países sí hay, donde incluso está mucho más marcado, hablan sobre el tema de manejo de información, ¿no? El cuidado del manejo de la información de los datos, que es un tema súper sensible con el uso de la tecnología también. En cambio, en Bolivia no hay, ¿no? Y específicamente para las ONGs, si está en tus estatutos, que te apruebe el ministerio, ¿no? Si en tus estatutos está que tú puedes recaudar fondos, ¿no? Y tienes que especificar, por experiencia propia, te digo, cuando querías hacer en algún momento una iniciativa, los abogados fueron a otros estatutos y aquí no especifica esta actividad, ¿no? Entonces, mientras tú tengas como ONG en tus estatutos claramente que puede ser actividades de recaudación de fondos, y si puedes detallarlas mejor, de dónde, cuáles son tus fuentes de fundaciones, empresas, individuales, gobierno y todo, mejor, ¿no? Entonces, de esa manera, si están en tus estatutos, tienes la libertad y legalmente sí puedes hacer esta captación de recursos, ¿no? Entonces, esa es como que la única, el único pero que tendrías que tener. Ahora, hablando un poco a nivel normativo, hay ciertas, ya no específica de la recaudación de fondos, sino sobre las metodologías de pago, ¿no? Bolivia creo que es un país sobreregulado en el tema financiero, solamente como ejemplo. En otros países, una llamada, ¿no? Mediante un call center es suficiente respaldo para que yo pueda hacer o recibir una donación. Entonces, si hablo con la señora Arce, sí, perfecto, quiero una donación de 50 dólares con su tarjeta que termine en tal, perfecto, listo, gracias, chao, listo, y la grabación se queda ahí y es suficiente respaldo. En Bolivia no hay eso, ¿no? No está permitido. Entonces, ahí empiezan las complicaciones, donde hay que ser creativo. Entonces, para que una persona quiera donarte, o sea, como persona, ahí necesitarás un formulario físico, ¿no? En el tema de las plataformas digitales, ¿no? Hasta el año pasado, antes de la pandemia, las dos empresas administradoras de tarjetas de crédito, ¿no? Red Enlace y Linxer, no podían dar este servicio a las ONGs. Nos mandamos una carta, ¿no? En 2 oportunidades, en 2 trabajos donde estaba y nos respondieron que debido a la normativa que solamente habla, ¿no? De empresas o empresas que venden algún producto o servicio, no habla del tema de donación, o por ende no le podemos poner la pasarela, ¿no? Bueno, después pasó el tema de la pandemia, se flexibilizó eso un poco y ahora ya hay recién, ¿no? Este tema. Aún así, hay ciertas restricciones, ¿no? A diferencia de nuestros países, aquí en Bolivia, en la mayoría de los bancos tienes que llamar a tu banco para habilitar tu tarjeta de débito o crédito para hacer compras por internet. Entonces, es una barrera, es una fricción que existe en este viaje del donante, ¿no? Entonces, eso te cuento ahí como algunas restricciones, digamos, normativas que existen, no específicamente en lo que es la movilización de recursos, sino en el tema, digamos, de pasarelas de pago. Lo que tú decías
Silvia. A ver, hablando de donantes individuales, hay un cambio importante, aparte de todo lo que les he contado. Pero yo creo que uno de los más importantes también es que la gente ahora ya no quiere solo donar, ya no quiere que mes a mes aparezca en su cuenta menos 50 bolivianos. Entonces, la idea aquí es cómo llevar de donante, ¿no? A un, ¿cómo decimos? De donante a un activista. Ese es el objetivo ahora de las organizaciones, ¿no? La gente no quiere solo que le descuenten, no. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente, aparte de donar fondos, obviamente, pero que sea un activista de mi causa, ¿no? Y que el momento, por más que el momento se vaya de ser donante, sabemos que hemos tocado a esa persona, sabemos que entiende otras realidades y sabes que va a ser un activista, ¿no? De mi causa y en general. Entonces, yo creo que ese también es un cambio bastante importante que hay que lograr, ¿no? Y con los donantes tradicionales, no sé, yo creo que a veces las relaciones son muy frías, ¿no? Y todo se basa en no sé, en un contrato de donación donde te especifica, en marzo me tienes que mandar tu informe de medio término, en diciembre me envías tu informe final, te voy a hacer la auditoría en enero, ¿no? Yo creo que por ahí también viene, y por experiencia te cuento, yo creo que hay que generar esta relación más humana, ¿no? No tanto de institución y que se rija por un contrato, ¿no? Un papel de la alianza. Es decir, donde yo te puedo contar, te puedo llevar a ver lo que hago más allá de lo que tú me financias, digamos, ¿no? O cómo juntos podemos apalancar recursos con otra organización, ¿no? Por más que no me recursos a mí, pero podemos hacer y agruparnos. Entonces, para mí el cambio con los donantes tradicionales es pasar de esta relación un poquito más fría contractual a una relación un poquito más humana, ¿no? Y donde le doy más tal vez de lo que me pide. Uh-huh. Gracias, Siri. Tenemos aquí, Cristian Monge nos escribe, bueno, muchas iniciativas de las ONG son sencillas de hacer, pero muy necesarias, como por ejemplo plantar árboles, reciclaje o campañas de limpieza. ¿Qué consejos nos podrías dar para poder llegar a fondos de fundraising si no son ideas innovadoras, pero sí muy necesarias? Esa es una. Y la otra de Patricia Monge, si podrías por favor ampliarnos, ¿cuál fue la normativa que se amplió para recibir donaciones? Ya, de acuerdo. Entonces comienzo con la otra. Yo creo, y es algo que no les contaba, y eso, la teoría del fundraising empieza diciendo eso, ¿no? ¿Por qué las personas donan? Porque alguien se los pide. Tan sencillo como eso, digamos, ¿no? Hay otras obviamente con la casa, la imagen y todo, pero la básica es porque alguien te lo pidió, ¿no? Entonces, yo creo que por más que haya acciones así pequeñas, concretas, como plantar árboles, etcétera, la cosa es empezar a pedir a la gente, ¿no? Y para esto tienes diferentes formas, como una campaña, te puedes armar una campaña de crowdfunding, que hay diferentes plataformas, donde tú pones tu objetivo, necesito recaudar $1,000 para plantar, no sé, 1,000 árboles en la ciudad de La Paz. Y es totalmente gratuita. Tú subes un video, tú explicas le pones un tiempo, le pones tu meta, los $1,000 y empiezas a mover. Y la gente que le gusta, porque realmente hay gente, ¿no? Que está cada vez más consciente del tema del medio ambiente y te empieza a aportar. Entonces yo creo que hay formas, si quieres, para organizaciones más pequeñas que lo pueden hacer, ¿no? E incluso si algo que yo animo también es el tema digital, ¿no? Cada vez te digo más personas, tú puedes empezar a recibir ahora, ya tú pones en tu página web una pasarela de pagos y puedes empezar a recibir donaciones one-off por única vez, ni siquiera armarte un programa de donaciones recurrentes. Entonces, creo que hay como estos mecanismos que son de fácil acceso, son gratuitas, ¿no? Y que no implica una inversión, o puede ser tu actividad inicial en este camino del tema del fundraising. ¿Qué más será? Perdón. Sobre la ampliación de la normativa. ¿Cuál fue la normativa que amplió? Sí, si quieres la repito. Por favor, ¿podrías ampliarnos cuál fue la normativa que se amplió para recibir donaciones? Ahí, Patricia, si puedes contarme a qué te refieres. No sé si es a lo que yo hablaba hace rato de las pasarelas de pago, que se amplió un poco después del COVID.
Sí, perdón que abra el micrófono. A eso me refería, ¿no? Porque como decías, el sector financiero está hiperregulado, entonces quería saber cuál era la norma que se había flexibilizado para poder recibir donaciones por tarjetas, cuenta bancaria, etcétera. Gracias. Sí, en realidad, sí, de acuerdo. Lo que se ha flexibilizado es a través de hacerlo con tarjetas de crédito o débito, ¿no? Porque, digamos, la opción de débitos automáticos de cuentas de ahorro siempre ha estado abierta, ¿no? La opción. Entonces, no es a nivel de una normativa, sino a nivel que se los puedo buscar a nivel de reglamento, ¿no? Porque incluso la ley coartaba al mismo Estado, ¿no? No sé si han visto antes cuando llegabas de un viaje internacional y tenías que pagar una tasa para ingresar a los turistas, a las 4 de la mañana tenías que tener efectivo, ¿no? Porque si no tenías, ¿qué hacías? Y antes el mismo Estado no podía, lo que es migración, no podía aceptar tarjetas de crédito o débito para pagar. Entonces han cambiado eso, ¿no? Y a partir ya no solamente se habla de empresas privadas, sino públicas. Entonces, a partir de donde viven en el aeropuerto, que ahora ya puedes pagar tus tasas de migración con una tarjeta de crédito y débito. Entonces, es a nivel de un reglamento que se cambió y donde en la pandemia se empieza a hablar ahí de donaciones, ¿no? Que después se los puedo buscar también, si quieren me comprometo a eso y se los paso. Pero a partir de eso es que ya pueden dar o se abre la posibilidad de que estas pasarelas, las empresas, puedan trabajar con organizaciones para recibir donaciones, ¿no? Incluso no solamente hablas de donaciones por única vez, sino donaciones recurrentes, es decir, donde una persona pone por única vez su tarjeta y por detrás el sistema mensualmente te empieza a hacer el débito. Entonces eso ya hay. Pero puedo buscar el reglamento específico que ahorita no lo tengo a la mano.